Perú, un país con todo lo necesario para tener una oportunidad de desarrollarse. Una nación en expansión, con un nuevo gobierno que tiene grandes retos, pero también grandes problemas que solucionar. Las cifras abrigan su economía emergente, pero desnudan la realidad de una nación de extremos. El que es el mayor productor de plata del mundo, lo es también de hojas de coca. Sus recursos naturales equiparan sus posibilidades con sus problemas. El corresponsal de RT, Gonzalo Guancha, se adentra en las entrañas de Perú. Un país con luces y sombras que quiere iluminar su camino hacia el futuro. En nuestro viaje, Perú se me presentaba como una gran incógnita. Se trata de un lugar muy atractivo, es el país de las culturas incas, de la diversidad étnica amazónica, andina, criolla, o el país de la gastronomía que en estos momentos es una de las más degustadas en todo el mundo. Además, las cifras revelan otro gran reclamo. La economía de Perú es la singularidad en Latinoamérica. Sus recursos y sus resultados son óptimos. Perú nos mostró que alberga ritmos de vida muy distintos, que tiene objetivos sociales que parecen incompatibles con los económicos, y todo ello mientras está inmerso en plena expansión económica, una expansión sin precedentes en el país. Perú es, en definitiva, una ecuación de difícil solución. Lima es una ciudad en expansión. En su paisaje hay cada vez más rascacielos, centros comerciales, y es que la economía crece. El año pasado fue un 5,4% del PIB y también aumenta el poder adquisitivo del peruano. Sin embargo, poco a poco descubrimos que esta dinámica de desarrollo tiene muchas aristas. El Perú, como es conocido, ¿no? Hay un crecimiento muy importante en términos económicos en los últimos años, pero lamentablemente eso no ha elevado el nivel de vida de los trabajadores. Hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo en el país. Seguimos siendo un país basado en una economía primaria. Desde que llegamos a Lima, notamos que algo no cuadraba, algo no encajaba. El éxito de esas cifras macroeconómicas era, sin embargo, acallado por un ruido que nos llegaba desde las calles, el ruido de las manifestaciones. Sucede que prácticamente todos los días que estuvimos en la capital encontramos manifestaciones y protestas contra un modelo de desarrollo que, a pesar de ser contante y sonante, no convence ni parece beneficiar a todos los peruanos. Las manifestaciones eran diferentes. Unos días se trataba de mineros, otros de campesinos, otros días de cooperativistas, pero sin embargo, muchas de las consignas se repetían una y otra vez e iban siempre dirigidas contra el gobierno de Ollanta Humala. Nos ha engañado haciendo ver que era nacionalista, que iba a defender nuestro recurso hídrico. Si estamos hablando, tanto se habla en nuestro país de inclusión social, pero esto es inclusión social, esto es pueblo. Y solamente se recuerdan en épocas de campaña electoral, y cuando ellos ganan ya se olvidaron, ya atienden la banca privada, las grandes empresas, y no la necesidad del pueblo como debe ser. Quieren privatizarlo todo.
las grandes empresas, los grandes funcionarios y aquellos políticos que quizás están metidos en la banca privada. Nosotros en realidad nos sentimos ahora como extranjeros frente a la presencia de Chinalco o de Newmont o de la Barrick o de cualquier otra empresa que viene, es decir, el Perú está prácticamente entregado a las empresas transnacionales. Este gobierno no es el presidente de los peruanos, es el presidente de las empresas transnacionales. Con estas manifestaciones pudimos poner voz y pudimos poner rostro al dato que revela que el 60% de los conflictos sociales que hay activos en el país son de corte socioambiental. Perú está basando su progreso económico en la explotación de hidrocarburos y sobre todo de minería. Sus gobernantes definen el país como uno de los destinos más atractivos para la inversión de este sector en todo el mundo. La minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo, de la mano con la inversión privada, que es una de las variables esenciales de este crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad esta perspectiva de desarrollo y de industrialización. En Perú hay tradición minera desde hace miles de años. A lo largo y ancho de su geografía hay cientos de explotaciones, pero del mapa destaca un nombre propio que nos llamó verdaderamente la atención: La Oroya. Nos encontramos en el corazón de la fundición de plomo más importante de Latinoamérica, que pertenece a la compañía Tuerran, supuestamente responsable de convertir a la comunidad de La Oroya en la población más contaminada del planeta. Decidimos viajar a La Oroya porque creo que allí pueden verse muchas de las fortalezas y también debilidades de Perú. Es un lugar superlativo, es un lugar de extremos. Es una de las plantas a mayor altitud del mundo, una de las más productivas, pero también es conocida por ser una de las más contaminantes en el planeta. El 70% de los trabajadores que hay en la planta son de la localidad. Sin embargo, si escarbas un poco en la superficie, si indagas un poco más allá, encuentras que en este matrimonio de conveniencia entre la central y entre la ciudad hay quien no está totalmente conforme. Conocimos las historias de ciudadanos que hablan en términos muy diferentes y que lo hacían a escondidas por miedo a represalia de sus propios vecinos. Vecinos cuyo sustento depende casi exclusivamente de Dow-Ram. La contaminación era demasiado elevado. Uno no podía estar en La Oroya Antigua porque los ojos te picaban como si te echaran el ají, la nariz, la garganta, pero ellos, la gente que viven, se ven obligados a decir que no hay contaminación. Ciertamente, estos testimonios fueron muy reveladores. Estas personas nos recibieron prácticamente en secreto. Nos hablaban de una comunidad en la que lo más normal es morir de cáncer y en la que se veía con naturalidad que las personas de una misma familia fueran falleciendo una tras otra. Son personas que viven con miedo a la contaminación, sobre todo por sus hijos y por las generaciones que vivirán allí las próximas décadas. La presencia de plomo en la sangre de la población era, pero tantas cantidades, multiplicada por tantas cantidades que era asombroso, pero como que vivíamos tranquilos, ¿no? ¿Y por qué la población decía no quería ver esa realidad, esa contaminación? El asunto era de que la mayoría de la población o vivía, o era trabajador directo de la empresa, o vivía de, digamos, era una persona que vivía indirectamente también de la empresa. Por ejemplo, ¿cree que eso sigue pasando hoy? Yo creo que sí. La conclusión de nuestro viaje a La Oroya es que la contaminación puede haberse remediado ahora, pero es algo que ya llega tarde. El mal está hecho y en estos momentos lo sufren los vecinos de la localidad. De hecho, varios estudios revelan que el 99,9% de los niños menores de 5 años tienen niveles de plomo en sangre muy superiores a los normales, o que al menos es cuestionable. Tenemos también comunidades que por la falta de alternativas se ven abocadas a ser prácticamente mano de obra. Y se da también
la focalización exclusiva en la minería como sustento económico. Ese es un tipo de desarrollo con fecha de vencimiento. Luego lo que deja a su paso es ecosistemas degradados, poblaciones que tienen que refugiarse en otros lugares. Ese es el destino que está deparado para La Oroya o que está destinado para todo pueblo minero donde no hay controles ambientales adecuados o donde no ha habido procesos de diversificación económica y un Estado ha actuado de manera ineficiente, ¿no? Realmente el gobierno está muy atado de manos a la hora de actuar y el motivo no es otro que la economía informal. Se trata de un enorme flujo de actividades que existen paralelamente al Estado, paralelamente a la ley, pero a veces también, como muchos nos contaron en Perú, con la complicidad y el beneplácito de las propias autoridades. Las contradicciones están en el propio sistema del Perú, no solo en sus problemas, que son enormes, como hemos visto, hablamos de contaminación o de los submundos de la minería ilegal o el narcotráfico, sino también hay contradicciones incluso en la misma manera de abordar esos problemas. Perú es un país que económicamente es una locomotora hacia el desarrollo, pero que socialmente está dejando a muchos peruanos fuera de ese tren de vida. Se trata de ciudadanos que se sienten excluidos de su propio país. En el Perú existen más de 7 millones de niños menores de 12 años de edad, de los cuales solo el 80% asisten a los centros educativos para recibir una calidad de educación. Sin embargo, el panorama educativo es desfavorable, ya que solo un 30% de ellos comprenden lo que leen. Como comestible del diablo. No, sí, como comestible del moralista. Es el doctor. Según la última encuesta nacional urbana de Ipsos Apoyo, publicada en el diario El Comercio, indica que el 90% de los encuestados considera que la educación básica en nuestro país puede ser calificada entre regular y mala. Por otro lado, en el mes de abril, el Ministerio de Educación dio a conocer los últimos resultados de la evaluación censal de estudiantes del 2012, donde se medía el logro de aprendizaje en las áreas de comunicación y matemática. Niños peruanos que estuvieron en el segundo grado de primaria, en la cual Moquegua, Tacna y Arequipa ocuparon los primeros lugares en el ranking. Según la evaluación, el 31% de los estudiantes de segundo grado de primaria alcanza un nivel satisfactorio de comprensión lectora y un 13% en reforzamiento matemático. Podríamos indicar que tenemos un nivel preponderante a nivel nacional, ¿no? en el rendimiento de los estudiantes, que se ha tenido resultados satisfactorios a nivel nacional. Estamos ocupando el segundo lugar, ¿no? En la última prueba que hemos tomado sobre la evaluación censal de estudiantes, ¿no? A los alumnos de segundo grado de educación primaria de todo el departamento. Los resultados de la evaluación aplicados en el mes de diciembre del año pasado colocan a la región de Tacna en segundo lugar, donde se destaca que el 55% tiene comprensión lectora. Sin embargo, el 45% no tiene la misma capacidad, es decir, de 100 estudiantes, solo 55 entienden lo que leen, y en cuanto a operaciones matemáticas, el 64% no puede resolver operaciones de mediana complejidad y solo el 36% puede resolver correctamente. Entendiendo que de 100 estudiantes, solo 36 asignan correctamente las respuestas. Si bien es cierto, podemos decir que las regiones del sur del país ocuparon las mejores calificaciones en esta evaluación censal. Pero el nivel no es óptimo en comparación con el resto de los países de América Latina, ya que en comprensión lectora estamos por debajo de los países de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. Actualmente existe una educación ineficaz para constituir una gran generación de ciudadanos con valores que sin duda carece de una calidad educativa.
Y uno de los factores que tiene gran responsabilidad son los docentes, cuyos salarios, si bien son bajos, pero que no justifican su mal desempeño dentro del aula. Lograr la calidad de la educación para todos los niños y adolescentes de nuestro país es un anhelo y una preocupación constante a pesar de los esfuerzos que se realizan desde el gobierno y la sociedad por alcanzar la igualdad en la educación. Aún es muy poco lo que se viene logrando. Esta situación demanda una mayor participación y vigilancia de la población para exigir el cumplimiento del derecho al acceso a la educación gratuita y con calidad, con hechos concretos que ayuden a cerrar brechas de desigualdad entre la escuela pública y la privada, la escuela rural y urbana, entre niños y niñas, entre pobres y no pobres, y favorecer la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los peruanos. A cambiar nuestras vidas, pues depende de él, de ti y de mí. El Perú está en busca de su desarrollo y sin duda alguna la educación es la base del desarrollo en cualquier país del mundo y representa el verdadero motor de cualquier política económica y social. Entonces se debe tomar conciencia de la necesidad vigente de una educación que nos garantice la formación de ciudadanos constructivos, generosos, trabajadores, productivos y deseosos de construir un futuro en lugar de simplemente sufrir un destino.